Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén muy bendecidos por el Señor. Que el Señor los esté bendiciendo mucho en su vida espiritual por medio de este canal, porque este canal Dios es el que lo dirige. Y entonces todo lo que subimos aquí es de la palabra de Dios, o sea, es para crecimiento y desarrollo espiritual, para ir al reino de Dios, porque este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, tenemos una palabra de oración para que sea Dios, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, el que nos dirija, Dios el Espíritu Santo, y que Él sea el que hable a través de nosotros, o a través de este instrumento. Entonces, los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cada que subamos un video, pues les llegue a usted. Y sin más, vamos a comenzar este estudio que vamos a tener hoy, que nos sirva, porque a mí me ha servido mucho para prepararme para el reino de los cielos. Que le sirva a usted también. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, aquí estamos ante ti, ante tu presencia, implorando por medio de esta oración que asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono en el lugar santísimo, Padre, y tu Hijo amado, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote en el lugar santísimo, para que por favor, Señor Jesús, intercedas ante el Padre y nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano, para que seas tú, oh Dios Padre, oh Dios Hijo, a través de Dios el Espíritu Santo, hablando a través de mí. Y pongas el carbón santo encendido en mis labios para que hables tu palabra y quites mi pecado y mi culpa, para que tu palabra, que va a ser oída y vista por el medio de este video, entonces sea de beneficio y de crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Pues todas las personas que oyen este canal saben que este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y tal vez ellos quieren ir al reino de Dios como este instrumento humano. Por eso, Padre misericordioso, te pedimos que nos instruyas y nos alivies y nos ayudes, Padre misericordioso, para tener una buena comunión contigo y estar listos para que cuando tú vengas podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Bendícenos pues con tu presencia y con la presencia de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde vaya a ser oído y visto este video, porque lo pedimos y lo agradecemos, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Arderán los impíos eternamente en el infierno. Hoy vamos a tener un estudio con otra palabra, aionios, y otra palabra más, que habla en el Nuevo Testamento, que Jesús habló en el Nuevo Testamento, y que muchas personas siguen, pues entonces muchas veces dicen: bueno, en el Antiguo Testamento decía una cosa, pero el Dios del Nuevo Testamento es otro. Y vamos a mostrar que lo que Dios dice en el Antiguo también lo dice en el Nuevo. Y que todo es que debemos de entender la palabra y en el idioma que fue escrito, en el idioma griego y en el idioma arameo y en el hebreo. Pero estamos estudiando palabras hebreo y griego. Entonces hoy vamos a estudiar la palabra griega en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, ¿arderán los impíos eternamente en el infierno? La pregunta, porque como le digo, a mí me hacen preguntas y me dicen: si es verdad que la gente va a arder por los siglos de los siglos y sin amén. Pues yo les doy la pregunta, pero hoy estoy subiendo estos temas por este canal. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pienso yo pues que todos saben todo esto porque son unos duchos en la palabra del Señor. Creo pues que deben de ser todos los miembros de iglesia, porque yo esto no lo veo casi enseñarlo en la iglesia. Entonces, por eso lo subo por medio de este canal para los que los quieran ver y quieran prepararse para el reino de los cielos y
puedan ponerse de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos habla en Mateo capítulo 25, 46 de la siguiente manera. 25, 46. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, este texto usa la palabra eterno 2 veces. La primera vez se aplica al castigo de los impíos y la segunda vez se refiere a la vida eterna de los justos. Entonces las personas que interpretan este texto de las otras denominaciones, de las denominaciones que no están en la iglesia adventista, sino que son otras denominaciones que se llaman las hijas de Babilonia, y la madre, que es la iglesia católica romana, lo interpretan así, dice: si vida eterna significa una vida sin fin, no debería castigo eterno ser también sin fin, porque ellos dicen que los que van a la vida eterna, bueno, pero que el castigo también va a ser eterno y sin fin, y que los que van a sufrir el castigo en el horno de fuego o en el lago de fuego, pues, o en el fuego subterráneo, esto va a arder por los siglos de los siglos, y que Satanás es el que se está echando candela, y que él se va a estar allá burlando de los pecadores. Eso es lo que piensan. Pero vamos a analizar este texto. Mateo 25, 46. Entonces, la palabra de Dios nos habla en 25, 46, y en el capítulo 25, 31 al 46 nos habla de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como la aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces, respondiendo el rey, les dirá, o sea, Jesús: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también los de la izquierda, o sea, los cabritos: ¿quién de la izquierda? Dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, es la conclusión de la parábola o historia de Jesús sobre las ovejas y los cabritos. La historia describe de la tercera venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo nos dice cómo va a ser la segunda venida de Cristo en la Biblia. La segunda venida de Cristo en la Biblia nos determina que Cristo va a venir en las nubes del cielo. Y entonces, ¿qué va a pasar? En Jeremías capítulo 4, versículo 23 nos habla de la siguiente manera. Jeremías capítulo 4, versículo 23. Jeremías capítulo 4, versículo 23 nos dice de la siguiente manera: miré a la tierra y aquí que estaba desolada y vacía, y los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová de los ejércitos, del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Entonces en Jeremías capítulo 25 versículo 33 nos dice de la siguiente manera: 25, 33.
Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo, desde la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y en Apocalipsis, capítulo 17, 16, 17 y 18, nos habla que cuando Cristo venga en su segunda venida, va a haber un terremoto, cual nunca lo ha visto jamás. Apocalipsis capítulo 16 dice: y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo y del cielo, del trono de Dios: hecho está. Entonces hubo un relámpago y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo ha habido jamás, o no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces la tierra va a quedar desolada, dice la palabra del Señor. No quedará habitante en la tierra. Los muertos serán desde un extremo hasta el otro, porque habrá un terremoto tan grande que se hundirán islas, cordilleras y todo, y Cristo va a resucitar a su pueblo y lo llevará al cielo, mientras los que estaban vivos serán transformados también y serán llevados al cielo, y luego los que quedaron vivos o que quedaban vivos, que no se arrepintieron, pues van a morir. Los que no murieron en Cristo no van a resucitar y van a quedar para después de los 1000 años, que a través de este estudio lo vamos a analizar. Entonces, en la segunda venida de Cristo, las naciones no van a estar, ¿qué? Reunidas delante de ¿quién? De Jesús. Es en la tercera venida cuando las naciones van a quedar reunidas delante de Jesús. Y vamos a seguir desarrollando este estudio. Entonces, la historia describe la tercera venida del Señor, en la cual separa a las naciones en dos grupos distintos: las ovejas de los cabritos. Las ovejas son colocadas a la derecha del maestro y los cabritos a la izquierda. Dos veces en el relato las ovejas son identificadas como los justos, en capítulo 37, versículo 37, que nos dice de la siguiente manera: entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y en el versículo 46 dice: y estos irán al castigo eterno, o sea, y los justos a la vida eterna. O sea, dos veces son hablados los justos como los que van a heredar la vida eterna. Entonces, los cabritos nunca son específicamente identificados, aunque ellos son un grupo claramente opuesto a las ovejas. Tanto las ovejas como los cabritos se dirigen a Jesús como Señor, y en realidad son bastante similares sus respuestas a la palabra del Señor. O sea, son similares, o sea, son un grupo de cristianos, son gente que han creído en Jesús, pero que verdaderamente no han hecho la voluntad de ¿quién? De Dios. Unos sí y otros no. Entonces, Jesús se dirige primeramente a las ovejas, llamándolas benditas e invitándolas a entrar en el reino preparado para ellas desde la fundación del mundo. La razón por la cual son invitadas a entrar es que han cuidado de Él en las personas de los pobres y necesitados. Los cabritos, en cambio, son llamados malditos y son considerados y son condenados. Como dice el versículo 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque es que el lago de fuego, o en fin, el lago de fuego que va a arder en el tiempo final, no está preparado para ningún ser humano, no está preparado para ningún ser humano. Está preparado únicamente para el diablo y sus ángeles, porque en el diluvio, cuando hubo el diluvio, Satanás sintió casi que iba a ser destruido, pero no fue destruido. Pero en este momento, en este último tiempo del fin, el lago de fuego sí va a destruir a Satanás completamente, va a destruir el pecado. Por eso Dios va a establecer el reino, porque el reino va a ser sin pecado, sin Satanás, sin sus ángeles malos, y lamentablemente sin aquellos que no sé qué, que no se arrepintieron. Entonces, luego no está preparado para los hombres, sino ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Esto que quede bien claro. Entonces dice muy claramente, entonces, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La razón para que el severo juicio sobre los cabritos es una falta de interés en los pobres y necesitados, lo que indica Jesús a no servirlo o ayudarlo a él. O sea, cuando nosotros dejamos de ayudar a una persona,
verdaderamente que lo necesite, porque hay personas muy, cierto que no, pero hay otros que sí verdaderamente lo necesitan. Y nosotros debemos de saber su necesidad. Por ejemplo, la persona debe saber la necesidad de la persona para saber si se la cubre o no se la cubre. Entonces, vemos claramente que es mirar bien quién es el que tiene la necesidad y servirle a esa persona que verdaderamente tiene la necesidad. Entonces, dos enfoques de la vida. Vemos que Jesús presenta dos destinos muy opuestos, basados en los enfoques de la vida muy diferentes en el mundo actual. Los que bendicen y ayudan a otros con su tiempo y recursos son encaminados a un reino eterno de gozo y bendición. Los que omiten ayudar a los que están a su alcance, o sea, que saben, y son inconscientes, no lo son de las necesidades de esos individuos más pequeños, sino también que obrando así están desatendiendo a Jesús mismo. Jesús dijo que están encaminados hacia algo que Dios nunca quiso para su pueblo, castigo eterno. O sea, Dios dice que el juego o el lago de fuego está reservado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero si los seres humanos no queremos obedecer a Jesús, ayudando a las personas y también obedeciendo a sus mandamientos, normas y estatutos, a lo que nos dice en la Santa Palabra cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar, entonces vamos a sufrir o va a sufrir la persona el castigo del fuego eterno. Yo no quisiera sufrir ese castigo. ¿Por qué? Porque Dios me está mostrando que Él vino a morir por mí y que por lo tanto yo debo de ser una persona correcta. Y debo de saber pedir y cómo pedirle a Dios para saber ayudarle a las personas, para que las personas verdaderamente reciban un beneficio. Hay personas que son muy vivas, pero hay personas verdaderamente que son necesitadas y que tienen necesidad. Entonces dice aquí muy claramente, castigo eterno. Pero ¿qué es exactamente este castigo eterno? A la cual son mandados los cabritos. El término castigo que se usa aquí es la palabra koalaop o kolaxin del idioma griego, una palabra bastante rara en el Nuevo Testamento, usada solamente aquí en Mateo 25:46 y también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Miremoslo como dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan 4:18 nos dice, y en el amor no hay temor, sino el perpetuo amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, o sea, la palabra kolaxin, castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, el castigo. Hay personas que sufren el castigo porque, como dice el amor, en el amor no hay temor. Entonces, si nosotros verdaderamente nos arrepentimos por amor a Dios, pues no debe haber temor del castigo que va a sufrir los impíos. Entonces dice la palabra de Dios, proviene de una raíz que significa esta palabra kolaxin, está relacionada o significa susurrar, podar, mutilar, penar o castigar. Contiene la idea de cercenar lo que es innecesario. Ser castigado por Dios es ser cercenado. Es una persistente enseñanza de las Escrituras que los impíos serán castigados por el Omnipotente. Por ejemplo, nos habla o nos manda la recomendación de que en Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, los hombres sufrieron el castigo en el diluvio. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente por qué fue el castigo. La maldad de los hombres era mucha. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre sí. Y dijo Jehová, no contenderán mi espíritu con él para siempre. La palabra
Olam, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron llamados los hombres varones de renombre. Y dice el versículo 21, y murió toda carne que se mueve, porque Dios mandó el diluvio sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde los hombres hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y vemos que los peces, pues los peces no necesitaron entrar ¿a qué? Porque los peces pues vivieron normal, no fueron destruidos. Pero los animales terrestres y todos, y esos sí fueron destruidos. Entonces vemos claramente que fueron destruidos. La palabra de Dios dice que en Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Sufrieron el castigo, o sea, el castigo, murieron. En Ezequiel capítulo 18 nos habla de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 18 nos habla de la siguiente manera acerca del alma, porque muchas personas dicen que el alma no muere, pero la palabra de Dios nos dice en Ezequiel capítulo 18 de la siguiente manera: vino a mí palabra, el alma que pecare morirá. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Y dice, digamos un ejemplo, pone un ejemplo aquí. Dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el decreto y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere sus prendas, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare intereses ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre los hombres y hombre, y en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice Jehová. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare a la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomar usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas cosas, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces pone cómo va a ser, por qué va a ser el castigo, y entre eso está no ayudar a las personas, no verdaderamente estar pendiente de la necesidad del prójimo. En la iglesia hay mucha necesidad de muchas personas. Entonces vemos claramente en Romanos capítulo 1 nos habla de el castigo por qué va a ser el castigo también para esta generación. Miremos en la culpabilidad del hombre en Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a
Dios y comienza a dar un discurso que los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, o sea, y vemos claramente todo eso está sucediendo hoy en día, por lo cual también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los hombres comenzaron y están en el sodomismo. Hoy en día hombres con hombres, mujeres con mujeres, las mujeres cambiaron lo que es verdadero por lo que no es lo natural. O sea, debe de ser un hombre y una mujer, un matrimonio heterosexual, no un matrimonio entre hombre y mujer, entre mujer y mujer y hombre y hombre. Entonces vemos que se ha corrompido la humanidad. Por eso Dios va a traer el castigo a los hombres impíos. No por otra razón, porque así fue la maldad en el diluvio. Dios por eso trajo el castigo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 29. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, 29 dice de la siguiente manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces vemos que ya en el Antiguo Testamento había un simbolismo de un cordero que moría, pero ahora la realidad es ¿quién? Cristo. Cristo es el tipo. Entonces ahora el símbolo, el tipo y el antitipo. El tipo, el símbolo, el antitipo, la realidad. Cristo ya es la realidad. Entonces, si pisoteaban antiguamente el tipo, o sea, el símbolo, el cordero que mataba, ahora cuanto más, si nosotros, sabiendo que Cristo vino y murió por el pecador y nosotros no nos arrepentimos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que ir al castigo. Pero como estamos estudiando, arderán los impíos eternamente en el infierno. Vamos a mirar en la palabra del Señor. Estamos mirando por qué va a venir el castigo. El Apocalipsis capítulo 20, que lo hemos leído mucho, pero se puede volver a leer, dice que habla de los 1000 años. Cuando Cristo venga, dice que va a atar ¿a quién? A Satanás. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, el cual, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de estos debe de ser desatado, después de un poco de tiempo. Y dice, mire, ¿qué es lo que pasa? Como leímos en Jeremías y en Apocalipsis, dice que va a haber un terremoto grande y que cuando venga, entonces los muertos van a quedar, las personas vivas van a quedar muertas, pero los justos serán llevados al reino de los cielos. Dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Juan ve a estas personas en el cielo que no recibieron la marca de la bestia, porque vemos que en este último tiempo va a haber la marca de la bestia, que es el domingo como día de adoración. Dice versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y están en dónde? En el cielo. Cuando Cristo venga, va a ocurrir el terremoto como lo leímos en la segunda venida. Entonces Dios llevará a estas personas al cielo, a los justos. Espero estar de entre ellos, y yo también quiero que ustedes, los que ven este video, también estén entre esos justos que van a ir ¿a dónde? Al reino de los cielos, porque se han arrepentido y verdaderamente han vivido una vida apartado de Babilonia y del pecado, y si se han cometido pecados, pues como este hombre que cometió pecados, arrepentidos completamente y entregados al Señor y diciéndole: Señor, no quiero volver a pecar, y ser santos para la gloria y honra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que estos justos serán llevados al cielo. Luego el Señor vendrá por tercera vez, y entonces dice que trae una cadena para atar. La cadena es una cadena de circunstancias, porque durante 1000 años Satanás no tendrá a quien engañar en esta tierra. ¿Por qué? Porque los justos estarán en el cielo y las personas que habían aquí vivos van a quedar muertos. O sea que no va a tener. ¿Quiénes serán los que se van a alimentar de estos seres humanos? En Apocalipsis capítulo 12 dice de la siguiente manera: y en su vestidura, 16, y en su vestidura un
Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, en la segunda venida van a morir los hombres, y las aves se van a hartar ¿de qué? De sus carnes, aún de los animales, porque esto va a ser un terremoto grande, entonces se va a hundir cordillera y todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces las aves van a comer. Entonces, durante los 1000 años, las aves también van a morir. A lo último ya no van a tener que comer, y no sé, se comerán entre ellas también, y bueno, hasta que se acabe, durante 1000 años, porque estos 1000 años son literales en el cielo. En el cielo. Hay personas que no creen que los años sean en el cielo, como también personas que creen que esto va a arder por los siglos de los siglos. Entonces vamos a desarrollar bien este estudio, como lo hicimos con la palabra Olam. Hoy la vamos a hacer con la palabra muy claramente aionios. Entonces, será el castigo eterno. Entonces vemos aquí, y entonces después de los 1000 años, ¿viene quién? Cristo, con su pueblo. Desciende él en la ciudad, y entonces levantará a todos los que no murieron, a todos los que murieron y no resucitaron cuando Cristo vino, y los que murieron que estaban vivos. Vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces, puede no ser esto lo que perturba tanto como la idea de un castigo que continúa por la eternidad, porque muchas personas dicen, pero es que ahí dice que castigo eterno. Y mire, y a uno le discuten los de las otras religiones, aún pastores, que son que estudiados, y también le discuten aún por estos canales. Y dicen que sí, que la gente va a arder eternamente. Y dicen así. De modo que la palabra eterno es más crucial en la frase castigo eterno. El término eterno usado aquí es la palabra aiobiok, que es aionios del idioma hebreo. Su equivalente en el Antiguo Testamento es el término hebreo olam, que estudiamos en el estudio anterior. Ambos términos pueden significar eterno, sempiterno, para toda la vida, mientras dura la vida, o dependiendo que modifican, o dependiendo a quién se dirige la palabra. Entonces, digamos un ejemplo hablando de los seres humanos, porque la palabra de Dios dice que el único que tiene eternidad es ¿quién? Dios, ¿cierto? El único que es eterno, es inmortal. También la tierra fue creada ¿para qué? Para siempre. Va a volver a ser recreada, va a ser quemada, con las obras van a ser quemadas en la tierra va a quedar sin vegetación, sin nada, pero Dios va a volver a recrear la tierra con las obras, con los árboles, la hierba y todo, va a haber mar y todo, y va a haber aguas, ríos, normal. Y los seres humanos que quedaron salvos. Bueno, y va a haber animales y todas estas cosas, pero Dios va a volver a poblar la tierra. Entonces vemos claramente, por ejemplo, en Éxodo 21:6 nos habla del ser humano, o sea, del ser humano, que es la misma palabra aionios. Entonces vemos que para Dios es eterno y la tierra fue creada para siempre. En Éxodo capítulo 21:6 nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 21, versículo 6 nos dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará a estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Vemos que él, mientras que tenga ¿qué? Vida, el siervo, y mientras que el mismo que lo compró como esclavo y lo quiere seguir teniendo ahí porque él no quiere irse, entonces hasta que el amo también tenga vida, o hasta que la familia tenga vida. Entonces vemos claramente que esa es la misma palabra, aionios, para el ser que es inmortal, es hasta que tenga ¿qué? Vida. Este debía ser siervo para el amo
¿Hasta qué? Hasta que tuviera ¿qué? Vida. En Sodoma y Gomorra, en Judas, versículo 7, que es un mero capítulo, leemos de la siguiente manera. En San Judas, o Judas, capítulo 1, versículo 7, o sea, versículo 7, nos habla de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, o las personas, dice que es el ejemplo para este último tiempo. ¿El qué? Son puestas como ejemplo para lo que van a sufrir las personas, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pregunto, Sodoma y Gomorra todavía están ardiendo, las ciudades, y enseguida las personas todavía están ardiendo. Y la misma palabra, aionios, la misma palabra ¿qué? Aionios, que es la misma palabra olam. O sea, el hombre no tiene inmortalidad. El hombre no tiene ¿qué? Inmortalidad. Y vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces, Sodoma y Gomorra sufrieron, entonces dice aquí muy claramente, un siervo que ama a su maestro le servirá con la palabra de Dios, olam, para siempre o toda su vida, como también en la misma palabra aionios. En Judas, capítulo 7, Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno, aionios, que es la palabra que está traducida aquí, fuego eterno de Sodoma, aionios. Entonces, en el Antiguo Testamento es olam, pero en el Nuevo Testamento es aionios, que quiere referirse a la persona y a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas con el fuego eterno. Dice que descendió fuego y azufre ¿de dónde? Del cielo, y destruyó a los hombres. Estaban como vivos, y ellos fueron destruidos. No están ardiendo todavía. Entonces la palabra de Dios va diciendo, dice muy claramente, Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. O sea, la palabra aionios, fuego eterno. Obviamente, Sodoma y Gomorra no están ardiendo todavía, de manera, ni la gente tampoco, de manera que el fuego eterno solo en el sentido de un resultado final o permanente, no en el sentido de un fuego que todavía está ardiendo o que arderá por la eternidad. O sea, son efectos eternos. O sea, la destrucción de Sodoma y Gomorra tuvieron efectos ¿qué? Eternos, porque Sodoma y Gomorra no se volvieron ni a reconstruir, y allá no hay personas ardiendo todavía. Muy bien, sigamos desarrollando este tema, que es importante. ¿Por qué es importante? Porque di el tema del Antiguo Testamento, pero hay que sustentarlo en el Nuevo Testamento para poder que no quede dudas en ninguno de nosotros, de los que podamos ver y oír este video. Entonces, esto lleva a la cuestión de cómo es usado el término aionios en Mateo. Él emplea el término eterno 6 veces. Miremos lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 8. Mateo capítulo 18, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 18, versículo 8. Miremos lo que dice la palabra del Señor. 18, 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego ¿qué? Eterno, dice Jesús. Muy claramente la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, vea, es mismo Jesús que está diciendo el fuego eterno, pero vemos que el fuego eterno, Sodoma y Gomorra fueron destruidos con el fuego eterno y todavía no están ¿qué? Ardiendo. En Mateo 19, 16. Miremos lo que nos dice Mateo 19, 16. Mateo 19, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cierto? Le dice uno a Jesús, la vida eterna. La palabra aionios. 29 nos dice de la siguiente manera. Versículo 20. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras y por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿La qué? La vida eterna. 25, 41, el capítulo que estamos estudiando. Nos dice muy claramente, entonces dirá también a la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46, y eran estos al castigo eterno y los justos a la ¿qué? A la vida eterna, que son los textos que estamos analizando. Entonces, entonces dice aquí muy claramente, el término está vinculado a la vida, así vida eterna, y también está vinculado al juego o castigo.
La vida eterna es la recompensa de los justos e indica claramente existencia sin fin. Siendo que fuego eterno es castigo de los impíos, muchos presumen que hay una existencia sin fin en un infierno que arde para siempre. Entonces, para muchas personas dicen, vea, vio, y para las religiones, por eso digo, las religiones que se encuentran en Babilonia, tanto la Iglesia Católica Romana como las iglesias que han salido de la Iglesia Católica Romana, dicen que hay un fuego eterno, unas llamas eternas donde van a purificar las penas y van a ser atormentados por los siglos de los siglos los impíos que no se arrepienten. Y le predican esto a la gente y la gente se arrepiente por miedo. Mi querido amigo y hermano, este servidor no se arrepintió por miedo, se arrepintió porque se sintió pecador y porque verdaderamente necesitaba un Salvador. Y necesitaba un Salvador y necesito un Salvador. Y también Dios me reveló todo esto y no me mostró un lago de fuego eternamente, pero sí me muestra un lago de fuego que, como los de Sodoma y Gomorra, sufrieron vivos al descender fuego y azufre del cielo, y dice que los consumió. También lo mismo va a ocurrir y vamos a seguir desarrollando el tema. Entonces vemos claramente. Entonces, fuego eterno. No obstante, un examen más minucioso del uso que hace Mateo del término fuego sugiere otras perspectivas. Mateo emplea la palabra fuego, pir, un total de 12 veces. Casi todas estos casos están ligados a la idea del juicio. Son especialmente instructivas las metáforas, o sea, metáfora. Vamos a mirar qué es una metáfora. Entonces, una metáfora, y vamos a mirar qué es una metáfora. Agrícola usadas por el Juan el Bautista, que nos dice en Mateo capítulo 3, 10, 12. Mateo capítulo 3, versículo 10, 12 nos dice de la siguiente manera. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca ¿qué? Se apagará. Y se vio. Y así le muestran a uno, vio que la paja no sé qué, no se apaga. Ahí dice, y le dicen, y ahí dice, y por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, en el capítulo 13, versículo 13, 24 al 30 nos dice de la siguiente manera. 13, 24 al 30 nos dice de la siguiente manera. Entonces la palabra del Señor nos habla. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quién quieres pues que vayamos a arrancar y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también ¿qué? Con ella el trigo. Dejad crecerlo juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los ángeles, que son los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en el granero. Entonces vemos claramente que así no está. Entonces cuando se fue a despedir a la multitud, las personas que estaban ahí, los apóstoles le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Esto lo encontramos en el capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo el campo es el mundo, o sea, las personas. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. Y la cizaña, o sea, los malos son los hijos de ¿quién? Del diablo. Porque hay hijos de Dios e hijos del diablo. Los que hacen lo malo son hijos del diablo. Los que hacen lo bueno o que se arrepienten son los hijos de Dios. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, el fin del siglo es en la tercera venida de ¿quién? De Cristo. Y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. ¿Cuándo será esto? En la tercera venida de Cristo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán en la santa ciudad como el sol en el reino de su Padre, o sea, en la santa ciudad. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos que Jesús les explica la parábola de la ¿qué? De la cizaña y del trigo, y les habla acerca de de los productos agrícolas. Entonces, dice muy claramente, y por Jesús y la parábola del trigo y la cizaña. En ambos casos hace una división entre el bien y el mal. Lo bueno es preservado, mientras que lo malo es quemado con fuego. El término quemado en griego es la palabra katakaio y significa consumir, incinerar la paja. Cuando usted quema la paja, ¿qué pasa, mi querido amigo y hermano? Cuando usted quema paja, vuelve y se reproduce. Eso se quema, queda cenizas. Entonces aquí leemos muy claramente. Y significa consumir. Entonces la paja o la cizaña son consumidas por el fuego, que es inextinguible, puesto que son combustibles, se consumen. ¿Son qué? Combustibles, se consumen. Pero el fuego es eterno en su ¿qué es? En sus efectos. ¿En sus qué? En sus efectos. El trigo, el fuego es eterno en sus efectos. Así como fue en Sodoma y Gomorra, que el fuego eterno fue eterno en sus efectos, porque Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Así lo mismo es en este tiempo. Entonces, ahora viene otra palabra que la gente dice. Marcos capítulo 9, versículo 42. Miremos lo que nos dice Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor, al 50. 42 al 50. Miremos lo que nos dice la palabra. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser ¿qué? Apagado, donde el gusano de ellos no muere. El gusano no muere. Y entonces ahí se le ponen estas otras denominaciones que creen en el castigo eterno, y se va que ni aún ni el gusano muere, dicen ellos, y el fuego nunca se apaga. Mire que lo dice Jesús, dicen ellos, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano, vuelve y repite, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano, vuelve y repite, de ellos no muere y el gusano nunca se apaga, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces vamos a mirar qué nos habla la palabra de Dios referente a esto, mi querido amigo hermano. Entonces, vamos a ver la palabra gusano. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla en Job 25:6, Job 25:6 nos habla de la siguiente manera. Job 25:6. Job 25:6. 25:6 nos habla de la siguiente manera. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también es gusano. O sea, nosotros somos ¿qué? Gusanos, somos comparados con un gusano. Entonces vamos a mirar la palabra gusano. Dice aquí la palabra. En la Biblia los gusanos pueden simbolizar varias cosas. La desesperanza y la debilidad del ser humano, como se ve en los Salmos, en Isaías. Entonces, en los Salmos nos habla de la siguiente manera. En Salmos capítulo 22:6.
Salmos, capítulo 22, versículo 6, nos habla de la siguiente manera. Salmos 22, 6. Miremos lo que nos habla la palabra de Dios en Salmos 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Y en Isaías, capítulo 41, versículo 14, nos habla de la siguiente manera. Isaías, capítulo 41, versículo 14. Miremos lo que nos dice de la siguiente manera. Isaías 41, 14 nos habla. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo es tu redentor. Entonces la palabra de Dios nos habla acerca de la debilidad del ser humano, como se ve en los salmos. O sea, y en Isaías dice que yo soy un gusano. Y Jesús dice muy claramente en Salmos 25, 6, nos dice eso. Dice de la siguiente manera. Salmos 25, 6. Acuérdate, oh Jehová, de Salmos, Job 25, 6. Job, capítulo 25, versículo 6, nos dice, cuánto menos el hombre que es gusano, y el hijo del hombre también que es gusano. En Isaías, capítulo 24, nos habla también de la siguiente manera. Isaías capítulo 66, versículo 24. 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces dicen, ve avión, donde dice que su fuego no se apagará, pero aquí está hablando de cadáveres. ¿De qué? De cadáveres. Aquí, y saldrán y verán los cadáveres. ¿Los qué? Los cadáveres. Entonces la palabra de Dios aquí me está hablando de cadáveres. Y me está hablando del gusano. Miremos qué hace el gusano. O sea, nosotros somos gusanos. Y cuando nosotros morimos y nos descomponemos, ¿qué es lo que brota? Gusano. Miremos lo que dice Job, capítulo 24, versículo 20. 24, versículo 20 dice de la siguiente manera. Lo olvidará el seno materno de ellos. Sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos morimos? Dice que los gusanos sentirán ¿qué? Dulzura, porque ellos comen la descomposición de nosotros. O sea, los seres humanos somos gusanos. Y al morir, criamos gusanos. O sea, salen gusanos de nosotros. O sea, nosotros somos gusanos. Y entonces los gusanos se alimentan de nuestra ¿qué? De nuestra carne. La palabra del Señor nos está hablando claramente. Ahora miremos lo que nos dice Job 21:26. Job 21:26. Job 21:26 nos dice, igualmente yacerán en ellos en el polvo y los gusanos lo cubrirán. Dice que el hombre va al polvo, o sea, a la tierra, a la tumba, y los gusanos los cubren. Y los gusanos nos comen. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo aquí, o sea, en la Biblia, el gusano puede simbolizar varias cosas. La desesperanza, la debilidad del ser humano, como se ve en los salmos en Isaías, la descomposición, la muerte, y en el Nuevo Testamento se usa como una metáfora. ¿Qué es una metáfora? También vamos a mirar esto. La metáfora del tormento y sufrimiento que dicen que va a ser eterno. Pero entonces, también entonces tiene también una posición negativa, por ejemplo. El simbolismo negativo, debilidad y desprecio. En Job 25:6 nos dice muy claramente, Job 25:6 nos dice, cuanto menos el hombre que es un gusano, el hijo del hombre también gusano. O sea, nos está hablando, se compara al hombre como un gusano para enfatizar su insignificancia y fragilidad. O sea, nosotros somos como un gusano. Eso somos los hombres, los seres humanos. Un simbolismo negativo. Y también descomposición y muerte. El pasaje de Isaías 66:24 sobre el gusano que no muere se interpreta a menudo refiriéndose a la descomposición de ¿quién? Del ser humano. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. De los cadáveres, un resultado de la rebelión contra Dios, sufrimiento eterno. En el Nuevo Testamento, en el pasaje que estudiamos, Marcos 9:48, dice, Jesús utiliza la misma imagen del gusano, que no muere, como una metáfora para describir el tormento y el remordimiento persistente en el infierno. O sea, un remordimiento, pero la gente dice persistente, pero la persona, ¿qué va a pasar ahí?
O sea, va a tener sufrimiento porque también tuvo la oportunidad de ¿qué? De salvarse. ¿Pero qué? No se salvó. ¿Por qué? Por tomar decisiones ¿qué? Equivocadas. Entonces, ¿qué es personal? Tiene que ver con las emociones del ser humano. O sea, cuando estén en el lago de fuego, las personas van a decir, pudimos habernos ¿qué? Salvado, pero no ¿qué? No quisimos, porque el evangelio ha sido predicado ¿para quién? Para todo el mundo. Entonces, un simbolismo positivo. Un simbolismo positivo. ¿Por qué también el gusano es un simbolismo positivo? Porque es un simbolismo de redención y salvación. El gusano carmesí o rojo se usaba para teñir las vestiduras sagradas y el velo del tabernáculo. Esta es una imagen poderosa que según el Nuevo Testamento prefigura a la obra de Cristo, cuya sangre derramada, como la de un gusano carmesí, nos da acceso al cielo y a la redención. Humildad y abnegación. El propio Mesías se comparó con un gusano para mostrar su humildad y su entrega voluntaria en favor de la humanidad. Una imagen de abnegación y amor y sacrificio propio. Cristo tomó la naturaleza humana y se hizo como nosotros, un gusano. ¿Pero para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Me va a decir, ¿de dónde dice que Cristo se hizo un gusano? Salmos 22, versículo 6. Salmos 22, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. ¿Quién fue el despreciado del pueblo? ¿Quién fue el oprobio de los hombres? No fue Jesús, el Mesías. Entonces, mi querido amigo y hermano, vemos que el gusano es un símbolo de la redención ¿de quién? De Cristo. Y también de las personas que sufren. Y nosotros somos gusanos. Y cuando morimos, ¿quién nos come? Los gusanos. Ahora, las personas cuando son cremadas, ¿qué le entregan a usted, mi querido amigo y hermano? Ceniza. Entonces, ¿se murió también qué? El gusano. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a hablar de una metáfora. Una metáfora en la Biblia es una figura retórica que compara dos cosas distintas para explicar ideas complejas o abstractas. Mediante una semejanza se usa para transmitir verdades espirituales y divinas a través de ¿qué? De la imagen concretas, permitiendo una mejor comprensión y un entendimiento más profundo de conceptos como el carácter de Dios, la vida espiritual o la revelación o la relación entre Dios y las personas. Ejemplos de características de metáfora. ¿Qué es una metáfora? Ustedes son la sal de la tierra. Los discípulos, o sea, ellos, ustedes son comparados, o nosotros también, con la sal por sus cualidades conservante, implicando que deben ayudar a otros a mantener su pureza moral. Dios es mi roca. La solidez y la seguridad de una roca se trasladan a Dios, quien es fuente de fortaleza para las personas. Yo soy la luz del mundo. Jesús Jesús se presenta como la luz, simbolizando la salvación, mientras que la oscuridad representa ¿qué? Tinieblas. Entonces, una metáfora. Él tiene un corazón de oro, o ella tiene un corazón de oro. Se compara su corazón con el de oro para expresar su bondad. Entonces, la palabra de Dios dice, la primavera de la vida. O sea, la primavera de la vida, o sea, es una metáfora. Y dice, la primavera se utiliza para describir la juventud. Aquí cuando está diciendo el castigo eterno, está hablando de la debilidad de ¿qué? De la persona, que cuando ya esté allá, entonces va a tener sufrimiento. ¿Me hago entender, mi querido amigo y hermano? Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces, la palabra de Dios que leímos aquí nos está hablando con referencia al gusano que no muere y al fuego que nunca se apaga. Es instructivo notar con respeto a esto que Jesús no llama eternos a los impíos, sino más bien al fuego. Los impíos son consumidos por el fuego eterno.
Exactamente igual que la paja y la cizaña. El efecto es el castigo eterno, no punición eterna, no que la gente vaya a vivir eternamente. Entonces vimos que nosotros somos gusano. Y el gusano, cuando el cadáver muere, o sea, cuando la persona muere, se lo comen los gusanos. El polvo, en el polvo lo cubren son los que, los gusanos, y se lo comen y sienten dulzura. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, entonces, la palabra ionios no está hablando de un juego eterno o punidad eterna para la persona que no tiene inmortalidad. Entonces, la cuestión de la inmortalidad, la conclusión más arriba es sustentada por el hecho de que los justos reciben inmortalidad solo en la primera resurrección, como dice en Apocalipsis capítulo 20, bienaventurados los que tienen parte en la primera ¿qué? Resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Cuándo resucirán los muertos, los vivos, o cuando Cristo venga por segunda vez, la inmortalidad? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54, vemos de la siguiente manera. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, porque unos estarán vivos cuando Cristo venga, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh muerte, oh sepulcro, tu victoria? Entonces vemos que la palabra de Dios dice que esto corruptible, o sea, nosotros vimos corrupción, pero vamos a resucitar en un cuerpo ¿qué? Inmortal. Vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a morir nunca más, como lo dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, los que reciben inmortalidad ya no van a volver a ¿qué? A morir, mientras que los que no reciben inmortalidad, esos tienen un cuerpo mortal y van a ser resucitados para recibir el castigo, o sea, la muerte en el lago de ¿qué? De fuego, pero no un fuego eterno con unas llamas eternas donde van a vivir por los siglos de los siglos sin amén, como dicen las otras religiones. Esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que nos quede bien claro el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, por consiguiente, vida eterna será una vida sin fin, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Mientras que los impíos que no tienen o reciben inmortalidad, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Tenemos que tener en claro que los muertos, ¿cómo están? Dicen: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en ¿qué? En olvido. La palabra de Dios dice que los que no tienen inmortalidad son mortales. En versículo 6 nos dice de la siguiente manera: también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Una persona que no reciba la inmortalidad en la segunda venida de Cristo quedará para después de los 1000 años y será un hombre, una mujer, o un niño, o un joven mortal. El fuego los va a destruir como destruyó ¿a quién? A Sodoma y ¿qué? Y Gomorra. Miremos lo que dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 9, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10 nos dice la siguiente manera: el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad y para ser salvos. O sea, que la Iglesia Católica Romana tiene un inicuo, que es el que se llama Papa, y este va a ser muerto también ¿por quién? Por el lago de fuego, o sea, el sistema papal, o sea, las personas, los seres.
y también el inicuo, que también se le dice a quién, al diablo. Y todas las personas que sigan al inicuo, entonces sufrirán el castigo del fuego, como Sodoma y Gomorra, pero ellos no están vivos todavía. Entonces miremos lo que sigue diciendo. No pueden sufrir eternamente, porque son mortales. Su castigo es la muerte, ¿qué? Segunda, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, ¿qué? Segunda. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, de esto que estamos también analizando. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, que los que tienen parte en la primera resurrección, en la segunda venida, en la tercera venida, cuando Cristo venga, entonces no van a recibir el castigo eterno. Cristo viene por segunda vez en las nubes del cielo. Pues por segunda vez viene con los santos ángeles y con los redimidos. Vienen y tocan esta tierra. Se vuelve esto como una llanura. Entonces Dios resucitará ¿a quiénes? A los impíos. Luego desciende la ciudad y los santos entrarán ¿en dónde? En la ciudad. Entonces ahí quedarán reunidos tanto los justos como los impíos. Y entonces ahí sí les hará ¿qué? El juicio. En Apocalipsis capítulo 21, 8 nos dice de la siguiente manera: y la bestia fue apresada, o sea, el sistema papal, las religiones que se unieron con Babilonia, o los hombres, las personas, y las naciones. Y dice, y con ellas el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y ¿qué? Y azufre. Entonces vemos que la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Pedro, miremos lo que nos dice en 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra de Dios es muy clara. Entonces dice la palabra del Señor: los justos pueden esperar una vida eterna, bienaventurada. La expectativa de los impíos es el fuego del juicio que los consumirá, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 27. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 27. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 27. 10, 27 nos dice de la siguiente manera: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Que ha de qué? De devorar, o sea, de devorar. La palabra de Dios es muy clara. Entonces miremos. Resumen. Recopilando todo esto, vemos que el castigo que reciben los impíos es algo que se acarrea ellos mismos por ignorar los necesitados que los rodean. Esto los vincula al diablo y a sus ángeles, al encaminarlos hacia el justo castigo de Dios. El castigo consistirá en la destrucción por el fuego, que aunque es eterno en sus efectos, no arderá para siempre, porque los impíos no son inmortales. Y en Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 3, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4 del 1 al 3. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni rama ni raíz. La raíz, Satanás, y la rama, los secuaces, sus ángeles, y los que quieran ir a parar al lago de ¿qué? De fuego. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. ¿Qué? Ceniza bajo
la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo va a actuar el Señor? Su segunda venida va a llevar a sus hijos al cielo. Las personas van a quedar muertas. La tercera venida vendrá con los santos ángeles y con su pueblo, con los santos, descenderá a esta tierra y entonces descenderá a la ciudad, entrarán a la ciudad, les hará el juicio a los impíos, estarán en una guerra aquí entre ellos mismos y Dios dice que desciende fuego del cielo, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los ¿qué? Y los consumió. ¿Qué es consumir? Cuando la estopa se quema, ¿cómo queda? Consumida en ceniza. Dice que nosotros los malos van a quedar como ceniza en la planta de nuestros pies, porque esta tierra, el fuego purificará la tierra, destruirá a Satanás, porque Satanás va a ser destruido en el lago de fuego. ¿Juntamente con quién? Con sus ángeles y todos aquellos que los quieran seguir, mi querido amigo y hermano. La decisión es tuya, pero no va a haber un fuego eterno, no va a haber unas llamas eternas. Como lo he dicho, no te dejes engañar más, mi querido amigo y hermano. No te dejes engañar más, persona que me escuches de otras denominaciones, que te meten miedo con que va a haber un castigo eterno. Y como lo he dicho, muchas personas prefieren vivir en un castigo eterno, en unas llamas eternas y no morir, que arrepentirse y decidir por Cristo. Pero ese no es el mensaje de la Iglesia Adventista. El mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día es que los impíos van a ser destruidos como fueron destruidos los de Sodoma y de Gomorra, vivos, pero murieron eternamente. Y dice que será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Porque los de Sodoma y de Gomorra ya subieron el castigo del fuego eterno. Y para ellos va a volver a ver esta llama, pero ellos ya se quemaron. Será más tolerable para ellos, porque ya saben qué es eso. Pero usted y yo, mi querido amigo y hermano, no hemos sido quemados. Entonces, por eso Dios nos manda este mensaje, para que no sigamos creyendo a las mentiras de la Iglesia Católica Romana ni a las iglesias de Babilonia que constituyen Babilonia, sino que nos alzamos de ellas y creamos claro, lógicamente, que esto va a ser destruido con fuego y los ángeles y el diablo, malos, y las personas que quieran parar con él en el fuego cuando Cristo destruya en la tercera venida y purifique esta tierra. La decisión es tuya, mi querido amigo y hermano, pero no sigas creyendo en un purgatorio o en una cuestión de esa y que debes mandar misas. No te dejes robar la plata. Más bien, arrepiéntete, mi querido amigo y hermano, familiar, hermano que me escuchas de sangre, hermano de la Iglesia Adventista. Si no sabes este mensaje, lo puedes mirar a través de este canal y compartirlo con todos y cada uno de tus contactos en los celulares y con las otras denominaciones, para que ellos analicen y miren todos estos temas. Que Dios les bendiga. Suscríbase en el canal Adventista Sana Doctrina para que tengan una información clara, porque como le digo, la Iglesia Adventista tiene una sana doctrina. Esta es la sana doctrina de la Iglesia. Que Dios les bendiga y haga prosperar su vida. Suscríbase en el canal y compartan este video. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este mensaje. Lo necesitábamos y seguimos necesitando, Señor, que nos saques de toda duda, Padre misericordioso, para poder tomar una decisión por el reino de los cielos y por ti y para ir al reino de los cielos. Tú no vas a castigar a los impíos porque los odies, sino porque los amas, porque para ellos el cielo y la tierra nueva sería muy aburridor, porque tú quieres verdaderamente gente consagrada y que tengan el carácter de Cristo, que amen y guarden las normas y los estatutos y los mandamientos que están escritos en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos lo ayudes a guardar y que nos ayudes a guardar todo lo que tú nos dices y a poner el mensaje de la Iglesia Adventista para este tiempo, que está en el lugar santísimo, en práctica, y podamos vivir una vida consagrada en el nombre de Jesús. Gracias por tu grande amor. Perdona nuestros pecados y faltas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.